Misael, Mesac, y a Azarías le puso Abed-Nego. Así que, hermanos, este libro de Daniel es importante porque el profeta es el mismo autor del libro. Recuerden que él detalla claramente las visiones que ve, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, verso 1. Él mismo declara lo que está él presenciando. Y también, pues, el mismo Señor Jesucristo menciona a Daniel, el cual había profetizado acerca de la abominación desoladoras. El Señor mismo en Mateo 24:15, él decía acerca de lo que había profetizado Daniel conforme a aquella abominación desoladora. Así que Daniel, no hay duda que haya sido el mismo autor que lleva el nombre, este libro. Este libro, hermanos, para que ustedes tengan pues ahí más información, todo lo que ocurre en este libro fue en el año 605, en el exilio de Daniel, que fue llevado con todos los de Judá a ser cautivos y llevados para estar en ese lugar conocido como Babilonia. Esto fue en el año 536 antes de Cristo. Y es interesante porque Daniel tenía más o menos 80 años. Entonces se cree, hermanos, que ese libro fue escrito durante aquel periodo, especialmente más o menos entre el año 586 y el año 536 antes de Cristo. Dios les bendiga, Martita, Magdalena, bienvenidas hermanas, gracias por estar acá. Es interesante porque el libro, en su contexto histórico, fue escrito precisamente en el exilio en Babilonia. Recuerden que Daniel fue llevado cautivo por Nabucodonosor en la primera deportación, junto con aquellos otros jóvenes de Judá, como lo vemos nosotros en los primeros 4 versos. Es interesante, hermanos, porque Babilonia era el imperio que estaba dominando bajo el tiempo de Nabucodonosor, y pues al final ellos pues derrotaron a lo que era Asiria y Egipto, pero más adelante también ellos fueron doblegados bajo los medos y los persas. Entonces es interesante porque este libro se escribe bajo aquel imperio completamente pagano. Imagínense, Daniel estaba sirviendo bajo 4 reyes y luego también bajo otros 2 imperios. Por ejemplo, él escribe bajo Nabucodonosor, el Big Merodach, Belsasar, que eran de Babilonia, y también escribió cuando pues dominaban los persas, que era Darío el Medo, y en los de Darío, que era de los medos, y Ciro, que era de los persas. Así que, hermanos, es interesante ver que ese exilio fue un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría y la rebelión de Judá. Así que Daniel representa aquel remanente fiel que aún estaban pues bajo un imperio completamente pagano. Ellos siempre fueron a Dios. Para que ustedes puedan ver acerca de la estructura de ese libro, es una manera narrativa histórica en la que se presenta desde los capítulos 1 al 6. Ahí podemos ver cómo hay milagros, la fidelidad de Dios y cómo Dios interviene en todos los asuntos de la política. Hermanos, es interesante porque también Daniel describe eventos escatológicos, eventos apocalípticos que usted puede ver a la par de lo que se escribe. Apocalipsis tiene mucha relación para poder entender. Por ejemplo, Apocalipsis, usted necesita comprender el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, que contienen mucho material apocalíptico, hermanos, o sea, de mucha profecía escatológica. La lengua que se usaba, hermanos, en aquel tiempo que se escribe Daniel, precisamente se escribe en hebreo, los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 12, pero también hay un par de capítulos que se escriben en arameo, y estos son los capítulos 2 y capítulo 7, que precisamente solo son del versículo 4 hasta el versículo 28 del capítulo 7. Así que era una lengua que se conocía a través de aquel imperio, lo que era el arameo. Así que, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios precisamente habla directamente a los judíos, pero también
le está hablando a los gentiles a través de este libro. Así que hay un propósito importante del libro de Daniel, y es que es la soberanía de Dios sobre todos los reinos. Dios es el que pone y quita reyes, como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 21. Si usted pues me acompaña ahí, antes de adentrarnos a Abed-Nego. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que usted puede ver que aunque haya un poder humano, Dios es el que gobierna sobre los asuntos de los reinos de todos los hombres. Recuerden ustedes que también está esa fidelidad de Dios en medio de aquel exilio. Dios puede ver también la fidelidad. Dios nos muestra la fidelidad hacia Él como personajes como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que son ese ejemplo tan importante de fidelidad a Dios ante un mundo que está siendo gobernado por estos paganos completamente llenos de idolatría y llenos de adoración a otros dioses. Usted puede ver que se apunta también lo que es este libro al reino venidero de Dios. Hay profecías que precisamente se dan hacia el Mesías y también hacia el reino eterno. Así que, hermanos, es interesante ese estudio de Daniel. Si alguien lo está estudiando como nuestra hermanita Esther, gloria a Dios por ello. Me gozo, me alegro. La verdad que es un libro maravilloso. Va a encontrar muchas cosas preciosas. Ahí usted puede también encontrar la historia profética de tanto los reinos gentiles de los capítulos 2, 7 y 8, que también pues se describen imperios como lo es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y por final el imperio del anticristo, el cual pues surgirá al final de los tiempos. Así que es un libro de revelación, es un libro muy precioso, es como un apocalipsis del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver cómo el libro habla hacia el pueblo judío, donde estaban pues exiliados. Dios estaba mostrando su fidelidad al pacto, el pacto que hizo para con Israel. Y a pesar de que ellos pues ya estaban fuera de lo que era la tierra prometida. Y también pues vemos en este libro precioso, hermanos, cómo también apunta hacia los creyentes de hoy en día, hacia la misma iglesia, de cómo nos enseña a vivir de una manera santa en este mundo impío. Aquí podemos entender mucha de la profecía escatológica si lo logramos ver por la ayuda del Espíritu Santo, apegándolo con el libro de Apocalipsis. Así que este libro, hermanos, nos ayuda a confiar plenamente en la soberanía de Dios y que Dios traerá un juicio final sobre todos los impíos. Así que usted puede ver que dentro de los textos más importantes en el libro de Daniel, por ejemplo, usted ve que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Usted lo encuentra en Daniel capítulo 1, verso 8. En el 2:44, que era el que les estaba presentando en pantalla, en los cuales pues Dios pues levantaría un reino y Dios muda y quita reyes también. También Dios es el que gobierna en los asuntos de los vivientes, como lo vemos en Daniel 4:17. Amén, mi hermana Esther. Y esto está siendo de bendición porque cuando usted lo está viendo, usted pues se recuerda de las enseñanzas que he dado y le va a servir de mucho todo lo que he enseñado acá por TikTok a través del libro de Apocalipsis, que por cierto, ya voy a cumplir, vamos a ver, 23, 25, casi ya los 2 años o un poco más de estar enseñando el libro de Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo. Así que uno de los textos más importantes es Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, donde se presenta al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, acercándose al anciano de días, o sea, al Padre. También vemos en Daniel 9, 24 al 27, lo que es la profecía de las 70 semanas, lo cual es muy importante ver esta profecía a la luz del resto de las escrituras para poder entender el advenimiento del Señor Jesucristo, o sea, su ministerio. También lo que es el juicio final a todos estos tiempos, como también la segunda venida de nuestro Señor, también el surgimiento del anticristo. Así que tiene mucha relevancia, mucha importancia el libro de Daniel. Hermanos, vamos a ver lo que es el estudio entonces de Abed-Nego para la gloria del Señor. Así que nos vamos al capítulo 1 y usted puede ver
versículo 6, y dice, entre estos, de los que habían sido deportados en el primer grupo, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todos estos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, póngale mucha atención. A Ananías le puso Sadrac, y a Misael le puso Mesac, y a Azarías Abed-Nego. Ok, ¿cuál es el nombre real y original de Abed-Nego? Sino Azarías. Azarías, hermanos, por favor, si usted puede anotar allí, Azarías es el nombre original. ¿Y qué es lo que significa Azarías? Usted puede poner al margen, el Señor es mi ayuda. El Señor es mi ayuda. El nombre al cual se le cambia, el que estamos estudiando hoy, Abed-Nego, ¿esto qué significa? Siervo de Nego o Nabú. Este era un dios caldeo al cual ellos atribuían como el dios de la sabiduría. Usted lo puede poner ahí al margen. Es interesante porque si usted percata ese cambio de nombre, fue lo que Nabucodonosor estaba usando como una estrategia. ¿Para qué? Para hacer un lavado de pensamiento a todos los jóvenes hebreos, para adentrarlos en la cultura pagana de Babilonia. Así que lo que quería Nabucodonosor no solamente era cambiar su idioma, sino que también cambiar completamente el pensamiento de estos jóvenes judíos. Él quería cambiar su forma de ser educados. Él los quería cambiar de su identidad que tenían para con Dios. Eso era en sí lo que deseaba Nabucodonosor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que están ingresando. Recuerden que cuando ya estamos más adentro, pues ya se me es más complicado saludar. Así que bienvenidos y bienvenidas a cada persona. Recuerden ustedes que Babilonia y el exilio, en el contexto histórico donde precisamente se está cambiando el nombre a estos tres personajes, recuerde que Abed-Nego fue llevado cautivo junto a ¿quién? A Daniel, Sadrac, el cual pues sería Sadrac Ananías, Mesac, que sería Misael, y que fue esto pues más o menos en el año 605 antes de Cristo. Eso fue durante el primer cautiverio de los de Judá llevados a Babilonia. Recuerden que Nabucodonosor es el que selecciona a estos jóvenes pues que eran nobles y también pues sabios, todo para ser entrenados en la cultura de lo que serían los babilonios. Usted puede ver en los versículos, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Mire qué interesante. ¿Qué características estaba pidiendo Nabucodonosor? Aquel Aspenaz, porque Nabucodonosor le decía a Aspenaz, el cual era el jefe de los eunucos, que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Esto es interesante de notar. Estos jóvenes no eran cualquier joven, traían sangre de la nobleza, hijos de reyes. Y también dice que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, que fueran jóvenes muy educados, jóvenes con un testimonio puro, genuino y verdadero. Aparte de eso, tenía dentro de las características, esos jóvenes debían de tener los jóvenes de buen parecer, guapos.
enseñados en toda sabiduría. O sea, jóvenes que fuesen sabios, inteligentes, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos. Miren, idóneos, o sea, especiales para hacer ayuda, para estar ¿dónde? En el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, quería a estos jóvenes en los cuales no hubiera tacha alguna, que no hubiera, que se hablara mal de ellos, que tuvieran buen aspecto, que fuesen guapos, que hayan sido adiestrados en toda la sabiduría, sabios en la ciencia, y que tuviesen buen entendimiento, pero que también fuesen idóneos. Esto para estar ¿dónde? Sino en el palacio del rey, para que se les enseñase o ser ellos letrados y también ser adoctrinados con la lengua de los caldeos. Y veo hasta el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey. Imagínense ustedes los manjares. Imagínense ustedes las distintas carnes de los cuales muchos de los judíos, bueno, en sí los judíos en general, pues no comían variedad de carnes, sino ciertas carnes. Se les también había dado provisión del vino que el rey bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, si usted se da cuenta, Daniel, hermanos, él no iba a contaminarse, ni él ni sus amigos. Él no iba a aceptar la comida del rey. Usted ve el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Interesante, el no contaminarse. Eran jóvenes inteligentes, jóvenes llenos de sabiduría, pero la sabiduría ¿de dónde viene? Sino de Dios, hermanos. Proverbios 1:8 es claro. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Por supuesto que Daniel no iba a contaminarse con todo esto, juntamente con sus amigos, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él posiblemente se acordaba en la sabiduría que Dios le había dado y la sabiduría en la cual fue adiestrado Daniel y sus amigos, que el vino es escarnecedor y que el vino entorpece el consejo de los sabios. Ni con el vino que bebía el rey. Entonces Daniel pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire qué interesante, hermanos, la fidelidad de Daniel y de sus amigos, a pesar que se les había dado el privilegio de comer de la comida del rey. Es interesante porque vemos que precisamente no sería Abednego que tomase aquella iniciativa de no contaminarse, sino que más bien él participa con lo que sería Daniel, Misael y Ananías. ¿Se recuerdan ustedes que Abednego es Azarías? Sí, mi hermana Sonia, gracias por ese comentario. Amén, Leonel. Si tú puedes hacer eso, te voy a agradecer mucho. Así que, hermanos, usted puede ver que no se contaminó juntamente con Daniel, Abednego. Él no se quiso contaminar. Su nombre original, Azarías. Recuerden que Abednego, un hombre de Dios, un hombre en el cual no había tacha, un joven más que todo, alguien que era muy entendido, muy sabio, alguien que era idóneo. Él jamás participaría en contaminarse. ¿Por qué? Porque Abednego, hermanos, valoraba esa santidad hacia Dios, el haber sido apartado para Dios. Por supuesto, Abednego, de nombre Azarías, hermanos, él estaba
completamente sumergido bajo la obediencia a la ley de Dios. Y aun cuando sería también en cuestiones de alimento. Imagínense ustedes, Azarías era alguien fiel a Dios a pesar de la adversidad. Usted puede ver a Azarías juntamente con Daniel, Ananías y Misael, el poder ser fiel a Dios en medio de la adversidad que ellos estaban viviendo. Recuerden lo precioso que nos dice el Salmo capítulo 1. Vaya usted conmigo, por favor. Salmos capítulo 1. Mire lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Imagínense, ellos habían sido tomados de Judá, hijos de nobles y príncipes, pero querían contaminarlos no solamente con el estudio, el lavado de cerebro que les iban a hacer, sino que también, hermanos, con la comida que había dispuesto el rey, que se les diera también a ellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ellos precisamente, hermanos, cumplieron lo que el apóstol Pablo había dicho allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde la Biblia nos dice que no debemos de conformarnos a los pensamientos de este siglo. Vaya usted conmigo, por favor, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Espero que se esté disfrutando el estudio de los personajes bíblicos que estamos llevando a cabo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerden que Abed-Nego, sus amigos, los jóvenes de Judá, ellos traían sabiduría dada por parte de sus antepasados, de los sacerdotes, los escribas, la enseñanza misma que recibían de sus padres. Ellos conocían mucho acerca de Dios. Nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia y gracia de nuestro Señor, pues nosotros no traíamos ninguna sabiduría, sino solamente la terrenal, la sabiduría que da a este mundo. Y el apóstol Pablo nos decía y nos dice en este texto, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo es que se renueva el entendimiento? Sino con la palabra del Señor y el Espíritu Santo acomodando lo espiritual en lo espiritual. Nuestras cabezas, hermanos, nuestras mentes tienen que estar llenas de la palabra del Señor, llenos de todo conocimiento del Señor. Y de esta manera vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad para con nosotros es agradable y perfecta. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo mismo también decía, aquí en Efesios capítulo 1, que él oraba a Dios para que todos recibieran revelación, como también sabiduría. Vea usted, versículo número 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pero ¿cómo nosotros obtenemos sabiduría? Sino con el consejo de Dios.
sino por la palabra. Dios, habiendo hablado, hermanos, como dice Hebreos 12:1, de muchas maneras a los padres, luego el verso 2, hoy nos habla a través del Hijo. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así que, hermanos, imagínense ustedes a Abed-Nego, el cual no se conformó con la sabiduría que le estaban tratando de lavar su cerebro ahí en Babilonia, sino que más bien él tuvo en cuenta siempre lo que les habían sido enseñado. Imagínense hasta el no contaminarse con diversas comidas. Luego usted puede ver cómo en Daniel capítulo 3, cuando los amigos de Daniel y sobre todo Abed-Nego, quien es el que estamos analizando, el rey Nabucodonosor, había hecho aquella estatua de oro, ¿se recuerdan? La cual había soñado, la cual Daniel interpretó el sueño. Pues Nabucodonosor, a través de ese sueño, hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey pues reúne a todos los que están en su gobierno, capitanes, magistrados, sátrapas, consejeros, jueces, los gobernadores, para que viniesen a la dedicación de aquella estatua que el mismo rey había levantado. Imagínense, dan el mandato y pregonan en el verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, o sea, a todo el mundo en general. ¿Viste? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, la cual ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore aquella estatua, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imagínense el edicto, el mandato que se había dado. El que no adorare aquella estatua sería echado en un horno de fuego. Esto no sé si le resuena un poco en sus oídos cuando estuvimos estudiando acerca del anticristo, acerca de la primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, que todo aquel que no se le adorase debía de ser decapitado, ser muerto, por causa de no adorar a la bestia y a su imagen. Que era lo que estábamos viendo aquí, hermanos, sino que este rey estaba haciendo una imposición para darle adoración. Estaba haciendo una imposición del culto de idolatría hacia aquella imagen, cosa que de ninguna manera estos jóvenes, sin tacha, llenos de sabiduría, podrían complacer al rey. Imagínense, Nabucodonosor erige esa estatua de oro y él exige aquella adoración en todo lugar, y el que no le adorase, pues vendría a la muerte. O sea, él dictaminó de una vez la pena de muerte a quien no adorase su imagen. Pero usted ve cómo estos jóvenes se rehusaron ante el edicto del rey. Usted vaya al versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes eran ellos? Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses,
ni adoran la estatua de oro que ha levantado. No solamente los están culpando de la adoración hacia la estatua, sino que también a los otros dioses que Nabucodonosor adoraba. Prácticamente llevaron el informe sobre estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo: ¿es verdad, preguntándole a Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, Nabucodonosor quería que lo hicieran frente a él. Les dio una segunda oportunidad porque el edicto era que se diera muerte. Mas sin embargo, Nabucodonosor sabía quiénes eran estos jóvenes y los manda a llamar, y delante de él quería ver si aquella cosa era cierta. Porque les dice, y mire usted cómo los amenaza: porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego. Miren las convicciones de estos jóvenes. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, ellos tenían sus convicciones. Ellos no se iban a dejar mover fácilmente ni a la fuerza el abandonar su fe. Ellos no iban a ser movidos porque su fe, hermanos, no es negociable. Aún ante la amenaza de muerte que el rey había dictaminado. Ellos recuerdan ustedes Éxodo capítulo 20 acerca de los 10 mandamientos. En los versos 3 y 5 la Biblia nos dice que no tendráis dioses ajenos delante de mí. De ninguna manera ellos iban a caer en semejante situación, en deshonrar a Dios al deshonrarse a ellos mismos.